y amén. Pueden tomar su lugar en esta hora, hermanos. El tema para esta oportunidad dice así: la bendición de trabajar en la obra de Dios. La bendición de trabajar en la obra de Dios. El estar usted en la presencia de Dios, trabajando en la misma obra de Él, es una bendición tan grande. Y esa bendición usted no la buscó de su propia cuenta, sino que al Padre le plació. ¿A través de quién? A través de su Hijo Jesucristo. Y que el Espíritu Santo hasta el día de hoy nos ha movido, nos ha instado para poder seguir trabajando en la misma obra de Dios. Y el estar en esta mañana es una bendición, y dele la gloria a Dios por ello, porque no es de casualidad. Es una bendición tan grande, tan maravillosa, trabajar en la obra de nuestro Dios. En estas tres analogías, cuando hablo de tres analogías, me estoy refiriendo a los tres versículos que leímos de 2 de Timoteo, capítulo 2, 4 al 6. Pablo expone el llamado a servir, pero también a sufrir por el Señor. En el versículo 4, Pablo apela a un deseo decidido de agradar a Dios. Pregunto, ¿cuál es el propósito, el deseo suyo? ¿De agradar al hombre o agradar a aquel que lo ha amado tanto, de una manera muy especial desde el principio? En el versículo 5 sigue declarando el apóstol Pablo que una persona debe de obedecer las normas de Dios para poder tener éxito en la vida. Gloria a Dios. El versículo 6 insiste en la promesa de bendición para alentar al trabajo esforzado. ¿Qué quiso decir el apóstol Pablo? Que al trabajar en la obra de Dios se necesita de un esfuerzo, se necesita de un sacrificio. No es solamente decir yo quiero trabajar. Se necesita que usted y yo nos esforcemos, que podamos dedicar el tiempo, que podamos dedicar nuestra vida al servicio de aquel que nos llamó para trabajar en su obra. Qué maravilloso es, hermano y hermana, que usted y yo estemos decididos a seguir trabajando en la obra de Dios. El versículo 6 dice que el labrador, para participar de los frutos, debe de trabajar. ¿Qué? Primero, hay que trabajar. Y recordemos que la obra de Dios es una viña. Y en la viña se necesita personas, hombres y mujeres que estén dispuestos a trabajar en la viña. Entonces, este versículo siempre lo tomamos de la manera más obvia, o sea, muy claro y muy evidente. Y si lo tomamos de la manera menos obvia, me estoy refiriendo, o quiere decir el apóstol Pablo, que debemos de estar decididos a trabajar en la obra de Dios. Todos queremos ser bendecidos. ¿Cuántos quieren ser bendecidos? ¿Cuántos quieren disfrutar de esos frutos como resultado del trabajo en la obra de Dios? ¿O cuántos ya están disfrutando de esos frutos maravillosos de Dios?
En otras palabras, ¿cuántos han sido bendecidos? ¿Y qué diferencia ha notado usted que cuando antes no le servía y que ahora le está sirviendo a Dios? ¿Qué beneficios usted ve diferente o ha visto hasta el día de hoy? Yo alabo y glorifico el nombre del Señor porque yo siento y veo que Dios me ha bendecido y he podido disfrutar cuántos frutos como resultado al estarle sirviendo a mi Dios que me ha llamado para el servicio juntamente con mi familia. Y yo sé que usted con su familia, dentro de su corazón hay gratitud de los frutos que ha podido cosechar hasta el día de hoy. Los frutos como resultado del trabajo. ¿Cuál trabajo? El trabajo en la misma obra de Dios. Traen en nuestra vida contentamiento. ¿Cuántos están contentos? Traen a nosotros satisfacción. ¿Cuántos están satisfechos al estarle sirviendo y estar involucrados en la obra de Dios? Traen también en nosotros ánimo. ¿Para qué? No para estar estancados, no para quedarnos a la mitad del camino, sino para seguir adelante. Gloria a Dios. Traen también más amor por lo realizado. Estoy trabajando en la obra de Dios. He visto la mano poderosa de Dios. Pues yo amo a Dios, amo la obra, amo la iglesia, amo todo lo que Dios ha hecho, la creación. Por el amor de Dios es de que yo soy lo que soy. Por el amor de Dios es de que estoy donde estoy hasta el día de hoy. ¿Cómo no amarle a Dios sobre todas las cosas? ¿Cómo no sentir ese amor amplio y grande y maravilloso? A cambio del gran amor con que Dios nos ha amado hasta el día de hoy. Porque el Dios que nosotros servimos es un Dios amoroso, es un Dios misericordioso. Dice la Biblia que no nos podemos salir del gran amor de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Pero también trae como resultados la prosperidad. La prosperidad. ¿Cuántos han sido prósperos? Hemos sido prosperados en todo. Bendito sea el nombre del Señor. Pero una prosperidad que nosotros como iglesia debemos de anhelar debe ser la prosperidad espiritual en primer lugar, el crecimiento espiritual. Así que entonces, hermanos, estos son los resultados de Dios o con Dios. Contentamiento de las cosas de Dios, satisfacción para con Dios, ánimo para seguir trabajando en la obra de Dios, más amor por los resultados que Dios nos ha dado y también la prosperidad espiritual que a cada momento y a cada día debemos de anhelar. ¿Cuántos se gozan? En verdad, porque Dios es un Dios de bendición. Amén, aleluya. Dios es un Dios de prosperidad. En medio de todo lo que hemos enfrentado, 2 años casi atrás, hemos enfrentado muchas cosas tan difíciles. Si no fuera por la misericordia de Dios, por el gran amor y por el gran deseo de usted de trabajar y seguir trabajando en la obra de Dios, no estuviésemos todavía con vida, mucho menos en este lugar tan precioso que hemos convertido en el altar de adoración a Dios, al Dios eterno. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Hay resultados que Dios da por participar junto a Él. Por ejemplo, tenemos uno de los discursos más emocionantes del apóstol Pablo. Y veamos el libro de los Hechos, su capítulo 20, versículo 17 al 38. No lo vamos a leer todo, pero vemos ese ejemplo tan maravilloso
del apóstol Pablo. Pablo fue ejemplo del servicio ante los demás. Veamos qué dice el versículo 18 y 19. Si alguien lo tiene, lo puede leer en esta oportunidad. Del capítulo 20 del libro de los Hechos. Cuando llegaron les dijo: ustedes saben muy bien cómo me he portado desde el primer día que llegué a la provincia de Asia. Aunque he sufrido mucho por los problemas que me han causado algunos judíos, con toda humildad he cumplido con lo que el Señor Jesús me ha ordenado. Aleluya. Qué ejemplo del apóstol Pablo entonces. Entonces Pablo fue un ejemplo de servicio ante los demás, sirviendo al Señor. ¿Cuál debe de ser el ejemplo suyo entonces en estos últimos tiempos, hermanos, hermanas? ¿De servir a quién? Al Señor, porque Él nos llamó para servirle. Bendito sea el nombre del Señor. El apóstol Pablo, en el versículo 20 y 21 del capítulo 20 del libro de los Hechos, él da el ejemplo de predicar el evangelio a todos. Él predicó el evangelio a todos, testificando a judíos y también a gentiles. Ese ejemplo tenemos que tomar nosotros, de anunciar, de predicar, de testificar lo que Dios ha hecho en nuestra vida. El apóstol Pablo, como un ejemplo a nuestra vida como iglesia, él dice en el versículo 22 y 24, despreció su vida, dice, por predicar a los demás. Ni estimo preciosa mi vida, dice el apóstol Pablo. Ni estimo a mi vida como algo precioso, sino que en primer lugar su deseo fue servir al Señor. Y cuando digo servir al Señor, y él dice, no estimo mi vida como preciosa, sino más bien la pongo al servicio de Dios, no importa lo que tenga que enfrentar. Renunció a seguir con los mismos de siempre por salvar a más personas. Ese es un reto para nosotros, hermanos. Es decir, que él no se conformó con los que habían llegado a los pies de Cristo, sino él dijo, yo necesito servir al Señor más de lo que he servido. Ya he ganado almas, pero necesito ganar a más para el Señor. Si todos nosotros como iglesia, si habemos 40, 50 en esta mañana, en este lugar, nos proponemos a salvar, alcanzar una alma para Cristo, si lo hiciéramos por lo menos, si no en un mes, pero a cada mes o a cada 2 meses, ganar una alma para Cristo, estaríamos ganando 40, 50 almas para el Señor, y lo estaríamos rescatando de los malos caminos, de las malas actuaciones, como el apóstol Pablo lo hizo, porque él predicó, dice, a todos, a judíos y a gentiles. Y nosotros tenemos a nuestro alrededor muchas almas que anunciarle y predicarles a Jesucristo. Y esto es urgente. Hoy a nivel mundial vemos, hermanos, que están aconteciendo cuantas cosas. Y muchas publicaciones, muchos comentarios. Jesucristo pronto viene. Se están cumpliendo las profecías. Y es cierto, se están cumpliendo las profecías. Estamos viviendo los últimos tiempos. Estamos viviendo el libro de Apocalipsis. Es urgente que nosotros como iglesia nos levantemos y estemos dispuestos a seguir trabajando en la obra del Señor. Y que el propósito sea ganar a las almas para Cristo. Gloria a Dios. Ese debe ser el propósito. Y si ese es el propósito, entonces vamos a tener satisfacción. Va a haber en nosotros ánimo. Va a haber éxito.
Porque no trabajamos para ninguna empresa de esta tierra, trabajamos para el reino de Dios, el reino de los cielos. ¿Cuántos se gozan por eso? Así que entonces, el apóstol Pablo, al dar el mensaje, él advierte, él aconseja, encomienda y vive según la voluntad de Dios, no buscando agradar a alguien, sino agradar a aquel que lo llamó para servirle a él. Gloria a Dios. Eso lo dice el versículo 33 y 34 del libro de los Hechos, capítulo 20. ¿Cómo logró el apóstol Pablo tanto? Él lo logró porque trabajó. Y el resultado fue encontrar a personas o encontrarse con personas que aprendieran a amar al Señor, que aprendieran a amar la obra de Dios, pero también que le amaban a Él. Gloria a Dios. Y eso es algo maravilloso, hermanos, que siempre en el camino, en la obra de Dios, vamos a encontrar gente agradecida con el Señor en primer lugar. Muchas personas han dicho, y he tenido esa experiencia: gracias, hermano. No le den gracias, no me den gracias, denle gracias a Dios. Porque a Él se debe de dar gracia, a Él se debe de estar agradecido todos los días, todos los momentos, porque la vida que usted tiene y la vida que yo tengo le pertenece a Él. Gloria a Dios. Entonces, si Pablo ganó muchas almas, pero fue el apóstol Pablo. Pero ¿y nosotros? ¿No fue alcanzado el apóstol Pablo de una mala manera de vivir? ¿No fuimos nosotros alcanzados de una conducta, de un camino equivocado? El mismo llamado que Dios le hizo al apóstol Pablo nos lo ha hecho a nosotros también, porque aquel que dio su vida por el apóstol Pablo, el que derramó su sangre en la cruz del Calvario, está en este momento, en este lugar, y Él dio su vida por usted y por mí. Bendito sea el nombre del Señor, porque Él dio su vida por todos. Gloria a Dios. Así que entonces, en agradecimiento a Dios, debemos de estar dispuestos a servirle a Él. ¿Dónde? En todo lugar. En todo lugar. Hay mucha gente que no quiere involucrarse en la obra del Señor. Estamos viviendo el primer mes, finalizando el primer mes del año 2022. ¿Cuál es su plan? ¿Cuál es su proyecto, hermano y hermana? ¿Cuál es su plan? ¿Cuál es su propósito? ¿Se ha preguntado usted? ¿Estoy dispuesto a trabajar en la obra de Dios? ¿Quiero disfrutar de las bendiciones de Dios o debo de disfrutar de las bendiciones de Dios? Porque sabe una cosa, el trabajo que usted va a hacer, el trabajo que yo voy a hacer, Dios no se va a quedar con nada, porque Dios recompensa, dice, hasta un vaso de agua. Ese sacrificio que usted hizo para poder estar en este lugar, Dios lo va a recompensar. Pero ¿cómo lo va a recompensar? ¿Y cuándo lo va a recompensar? Es hoy. Hoy Dios recompensa el sacrificio y el esfuerzo. ¿Por qué razón? Porque la bendición más grande que usted tiene, hermano, en esta hora, hermana, es de estar en la misma presencia de Dios. Y esa es una recompensa que Dios nos ha dado hasta el día de hoy. Pero también Dios nos va a recompensar, no solamente en el presente, sino en el futuro. ¿Cuántos se gozan por eso? San Juan, en el Evangelio según San Juan encontramos capítulo 6, versículo 27, dice: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. ¿Qué tenemos que hacer entonces nosotros en primer lugar? Servirle a Dios. Servirle a Dios. Disfrutar la bendición espiritual. Porque en la presencia del Señor, en la obra del Señor, en el trabajo del Señor, hermanos, también nosotros podemos alimentarnos espiritualmente. ¿O no se alimenta usted espiritualmente? Yo me alimento espiritualmente. Es decir, nuestro espíritu
Si muchas veces nuestra carne, dice la Biblia, que se cansa, es débil, pero nuestro espíritu está dispuesto a seguir alimentándose de la misma presencia de Dios y dándote la honra a Él, porque Él lo merece. Gloria a Dios. Qué bendición entonces, hermanos, el cual dice que ese alimento espiritual solamente lo vamos a conseguir a través del Hijo del Hombre, Jesucristo, porque este fue señalado o fue enviado por el Padre Celestial, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que esté dispuesto a servirle, a trabajar en su obra, pueda disfrutar y pueda gozarse ahora. Porque si este fuera el momento, hermanos, el último momento de nuestra existencia sobre la faz de esta tierra, qué maravilloso. Viene el Señor y nos vamos con Él, porque ese es el propósito de esperar a aquel que ha prometido, aquel que dijo: yo me voy, pero regreso. Es el que estamos esperando, a Jesucristo. Gloria a Dios. Qué bendición, hermano y hermana. ¿Cuántos se gozan por Él?